Vamos a proceder al acto de presentación del libro Gargolagium, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, original de José Luis González Munuera. Hablar de José Luis González Munuera, bueno, pues para todos ustedes que son compañeros y amigos, quizás está de más. Yo quiero resaltar básicamente que José Luis es una persona muy vinculada a la Universidad de Sevilla y muy especialmente a la Facultad de Bellas Artes. Él empezó cursando la licenciatura en Bellas Artes, culminó en el año 1987 obteniendo el título. Una vez que termina, pues dedica sus primeros años a lo que es la producción artística, a realizar numerosas exposiciones individuales y colectivas pues, por toda la geografía española. Después sigue con la inquietud del estudio y se vuelve a matricular en la facultad, pero en este caso en la licenciatura de Conservación y Restauración de Obras de Arte, que era como se llamaba antiguamente. Obtiene también el título y a partir de ahí pues entra en contacto con el profesor Antonio Bautista Durán, ingresa en su grupo de investigación y hace un viraje en su actividad profesional donde bueno, pues presta como una atención preferente a lo que es la investigación histórica. Fruto de su trabajo, bueno, pues plantea una tesis doctoral sobre el mundo de las gárgolas en el edificio de la Edad Media, obteniendo pues en la lectura de la defensa de su tesis la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Y a partir de que abre ese camino, pues sigue trabajando en este tema y fruto de esta investigación, pues publica primero la tesis doctoral, en segundo lugar el libro que presentamos hoy y también, bueno, pues como primicia, este otro que tengo sobre la mesa, que es un libro de dibujo pues, de gárgolas prácticamente de edificios de toda la geografía española. Se ha hecho un especialista, quizás el más especialista en el mundo de las gárgolas, un mundo por otra parte muy desconocido, puesto que casi nadie dentro del mundo de la historiografía artística pues le había prestado especial atención, así como el arte medieval, románico, gótico, son artes muy estudiados en general, pero quizás el mundo de las gárgolas había pasado de una forma un tanto desapercibida. Bueno, pues él ha puesto su empeño justamente en este ámbito y creo que bueno, hace una aportación que sin duda alguna es extraordinaria para el mundo de la historia del arte. Sin entrar, si el libro pueda hacer más o menos aportaciones en este campo, que estoy convencido de que sí. En cualquier caso, lo que sí es indiscutible es que el corpus gráfico que aporta es realmente novedoso y completamente original. Las gárgolas tienen un emplazamiento dificultoso, casi nadie repara en ellas porque bueno, hay que hacer una torsión muy fuerte de la cabeza para poderlas ver, están a mucha altura y prácticamente, como digo, pasan desapercibidas. El hecho de que él no las haya bajado, no las haya dibujado, no las haya estudiado, bueno, pues es algo realmente magnífico, es una aportación realmente extraordinaria. Con el primer libro que ya publicó en la editorial Círculo Rojo, con este segundo ya específico de la Catedral de Sevilla, bueno, pues podemos conocer mucho más de este ámbito de la escultura. Las gárgolas básicamente pues cumplían en los edificios medievales un fin apotropaico, es decir, básicamente pues servían para ahuyentar los malos espíritus de los recintos sagrados. Sus formas monstruosas en la mayoría de los casos, sus personajes deformes, pues eran una forma de representar almas y de esta manera espantar a otros seres malignos que se quisieran aproximar a estos recintos sagrados. Al mismo tiempo tenían una función meramente práctica que era servir de desagüe a las bóvedas de estos edificios medievales. Bueno, pues el repertorio de gárgolas es realmente extraordinario porque así como las iconografías artísticas en la Edad Media, en el románico y en el gótico, estaban muy controladas por la jerarquía eclesiástica, fundamentalmente por el comitente que pagaba, es decir, por los abades, los sacerdotes, los cabildos que hacían los encargos, pero sin embargo en este mundo de las gárgolas, en el mundo también de las misericordias de la sillería, pues se le daba a los artistas como una mayor libertad creativa, se les dejaba un poquito ir a su aire. Y en ese sentido, bueno, pues encontramos quizás la vertiente más original del arte medieval europeo. Bueno, pues este compendio que hoy se presenta aquí tiene ese extraordinario valor de mostrarnos el conjunto de gárgolas, de verlas una por una, ver
cuáles son los temas más representados, ver cuáles son esas iconografías que causan realmente sorpresa y sobre todo, pues tener la lectura de los ojos de una manera clara y contundente. Con lo cual tenemos todos que felicitar al autor en primer lugar, felicitarnos todos por esta buena aportación. Hoy es efectivamente un día feliz porque la publicación de un libro no es ni más ni menos que el fin de un proceso de trabajo que en la mayoría de las ocasiones suele resultar bastante penoso. Yo que ahora mismo estoy con funciones de cargo, digamos, académico, sé de la dificultad que tiene para nuestros investigadores sus proyectos, llevar a cabo sus proyectos, puesto que prácticamente con estos años de crisis la financiación se ha agotado por completo. No hay prácticamente recursos para los grupos de investigación, para los proyectos que se presentan. Entonces, él lo ha hecho con prácticamente sus medios y recibir ningún tipo de ayuda y, bueno, pues se ha movido, ha sido capaz de sacarlo después de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, de un rastreo ímprobo prácticamente por todos estos edificios medievales, pues traernos hoy este magnífico compendio. Por lo tanto, bueno, simplemente darle las gracias por estar aquí hoy, por acompañar a José Luis en esta presentación, darle las gracias a José Luis por este extraordinario libro. Les invito naturalmente pues, a que se intenten hacerse de él y que le echen un vistazo, porque realmente nada más que ver las imágenes, el enorme trabajo que tiene la reproducción, los dibujos de esas imágenes ya merece la pena, independientemente de la lectura, y que puedan disfrutar pues, mucho con estos trabajos. Bueno, pues le paso la palabra al profesor Antonio Bautista. Soy profesor y vicedecano de la Facultad de Bellas Artes. Mi campo principal de estudio es el dibujo en la anatomía y en el grabado. Y voy a centrar mi presentación en los aspectos lingüísticos que son de los que yo entiendo. Y también desde el recuerdo de cuando nos conocimos por primera vez José Luis y yo. Fue el 1 de octubre de 2014, cuando mi compañero ya jubilado, Manuel Vázquez Ortiz, gran artista y pintor de la facultad, vino a verme a mi despacho del departamento de dibujo, cuando yo todavía era director del mismo. Quería preguntarme si podía participar en un tribunal de una tesis de un doctorando suyo, que además era profesor de la Escuela de Arte, llamado José Luis González Manuel. Por supuesto, el tema que abordaba era el estudio de la gárgola y naturalmente le dije sí, que contara conmigo. A poco tiempo vino José Luis en persona a entregarme la tesis en mano y desde entonces, pues ya charlando descubrimos que éramos vecinos del mismo barrio, sin saberlo, de Triana, el barrio León, que nuestras casas estaban a poco más de 100 metros una de la otra, que nacimos el mismo año, en 1964, y intentamos ver coincidencias, que lo raro es que no nos habíamos visto en la facultad. Éramos de promociones distintas, pero casualmente estábamos en el mismo entorno. Así que surgió una amistad muy natural y muy sincera entre nosotros, que además se extendió con el comienzo paralelo de una colaboración entre nuestros centros, entre la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Arte, que apenas existía anteriormente. José Luis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude al leer su tesis y nos descubrió todo un mundo oculto en las gárgolas. Un mundo donde los edificios parecían volver a cobrar vida y revelar sus secretos. Estos secretos son los que nos revela hoy a todos y a la ciudad de Sevilla, con la presentación de su libro. En él podemos por fin contemplar y entender algo que, mirándola desde el suelo, es difícil de percibir por la gran altura y distancia de nuestra catedral. Tantos siglos ignoradas y olvidadas. Pero además de explicarnos sus secretos con el texto, fruto de un exhaustivo y riguroso trabajo de investigación, nos las dibujan para que podamos entenderla mejor. Ciertamente la erosión ha nublado la imagen original, que podríamos darnos, o podría darnos la fotografía, pero su dibujo tiene la función del restaurador, que es devolver la imagen original. Las gárgolas de nuestra catedral vuelven a ser visibles y definidas, con detalle en todos sus dibujos, que son expresiones lineales muy descriptivas de las formas que representan y que redefinen. Están realizados a trama, a plumilla, con trazos separados, que entretejen las formas con tintas y rotuladores de distinto grosor, produciendo texturas originales que recuerdan a la del original de
piedra de estos míticos modelos. Modelos pétreos de la gárgola de la catedral que cobran vida en este libro, que parecen contemplarnos a nosotros, a cobrar vida, y que nos permiten aproximarnos a ellos con mayor cercanía. Pasan por la mano de un artista que también es restaurador, para mostrarse limpios, sin microorganismos de musgo, de líquenes, sin las suciedades de la contaminación de Sevilla, sin la rotura ni la erosión en el tiempo, como recién hecho con todos sus rasgos definidos. Son ejemplos de la visión recuperadora del artista que los ha investigado y que es capaz de mostrarnos con su conocimiento más de lo que nosotros podemos captar. Todo un universo de simbología, de contenido iniciático, de código indescifrable, dibujado con el conocimiento profundo de un doctor en Bellas Artes, nada más y nada menos. Son un trabajo extraordinario, a mi parecer, de estudio y de análisis artístico y científico que nos permiten acercarnos como nunca a estos misteriosos modelos tan admirados como desconocidos de nuestra catedral. De sevillano, José Luis, gracias por acercarnos al gárgola de nuestra catedral con esta rigurosa investigación y con esta forma gráfica tan magnífica, clara y sencilla de tu dibujo. Ambas cosas producto magistral de toda una vida de estudio y también, ¿por qué no?, de amor por sí mismo. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra directamente al autor para que nos muestre el contenido. Ante todo, dar las gracias a los dos, tanto al ilustrísimo señor decano. Disculpadme, pero es que estoy fatal de la garganta. He estado hasta ayer con 39 de fiebre, entonces no ando muy bien. Daros las gracias por tan magnífica presentación y la valoración que tenéis como persona. Gracias de nuevo. Bien, las gárgolas de la Catedral de Sevilla no son comprensibles si no entendemos qué es la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla pasa a ser el último libro en piedra que se hace en un periodo que abarca desde 1400 hasta bien entrado 1500. Y eso nos va a dar cuenta de que tiene una gran carga simbólica, una gran carga iconográfica y que tiene diferentes tipos de lecturas. Es decir, al ser el último gran libro en piedra que los maestros canteros de tradición francesa, los llamados maçons, reproducen en la catedral todos aquellos conocimientos que pretendían que pervivieran a lo largo de la historia. Nos vamos a encontrar con figuras que en un principio no tienen un sentido que se encuentren en un sitio de carácter religioso y sin embargo sí forman parte de esa tradición y es lo que realmente nos va a dar una visión nueva del lugar de culto, no como un lugar de culto solamente de la fe cristiana, sino de la fe, del símbolo, de una forma iniciática de entender el sitio donde se genera la oración y la vibración oportuna para entrar en contacto con otras formas de entender las cosas, de ver otras cosas. Entonces, podríamos decir que casi la catedral podría entenderse como un recorrido iniciático. Para que vean las presentaciones yo. Entonces, como decía, al ser el último gran libro en piedra nos vamos a encontrar con que la influencia francesa muere aquí, en Sevilla, a pesar de que muchos de los grandes canteros de aquí posteriormente van a trabajar en catedrales como la de Barcelona, la de Palma, etc. Pero es aquí donde realmente se construye este último elemento, este último bastión esotérico y exotérico, con X. ¿Por qué hablamos de una lectura exotérica? Porque en principio es lo que nosotros entendemos, es lo que vemos, es lo que somos capaces de captar. Vemos una figura de un dragón y es un dragón. No entramos en su posible significado. Al entrar en la iglesia del Sagrario, si miramos hacia arriba, todo lo que hay son cabezas de dragones. Pero ¿cuál era la función del dragón, según la mitología? Pues es una de las figuras que analizamos aquí. La función del dragón siempre era guardar el tesoro. ¿Y qué es lo que se guarda en el Sagrario? El tesoro de la iglesia cristiana. Por eso está escoltado por dragones. No veréis ninguna otro tipo de gárgola, porque realmente la función que tiene es la función iconográfica e iconológica, ¿no? El libro tiene un esquema, tiene una serie de capítulos que son los que aquí referenciamos, como una pequeña introducción a lo que es la Catedral de Sevilla, a lo que es la construcción del templo gótico,
a lo que va a ser el barroco dentro de la Catedral de Sevilla, con una gran enumeración de datos. Es decir, a la hora de investigar casi hubo que hacer una selección de la cantidad de datos que teníamos de canteros, de trabajos de cada uno de los maestros de obra, de cada una de las vicisitudes que se encontraron, de incluso cuando estuvo el terremoto de Sevilla en 1507 y se derrumbó el cimborrio en 1511, en fin, todo tipo de cuestiones materiales y documentación que gracias a Dios la Catedral de Sevilla conserva en bastante buen estado y que permite su consulta. Posteriormente, una vez que conocemos lo que es la catedral hoy, lo que es la magna obra de la catedral, entramos en lo que es el oficio del cantero. ¿Y por qué? Cuando en el PowerPoint nosotros vamos a empezar precisamente con ese punto, con el oficio del cantero. ¿Por qué? Porque son los artífices verdaderos de la catedral. Son los que, aún estando en contacto con el cabildo, ellos se valen de su oficio para mayor gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros estemos hablando posteriormente en el capítulo del oficio de cantero, hablaremos de por qué utilizan esa simbología o de por qué la perfección viene a ser la piedra cúbica. Fijaros que, por ejemplo, cuando vemos una virgen sedente o una madre naturaleza sedente, no la vemos sentada sobre una bola, que sería lo lógico, sería la bola del mundo, ¿no? El poder no, la vemos sobre una piedra cúbica, una piedra tallada. ¿Por qué? Porque es la perfección, es la representación del número 9 en la tierra. Y como la catedral lo único que busca es ser una puerta interdimensional entre el cielo y la tierra, es la vía de contacto entre un sitio y otro. Y veremos incluso por la inclinación, la forma de escoger la orientación de la catedral de este a oeste, es una forma de decirnos que pasamos de la oscuridad hacia la luz. Entonces vamos a ver cómo el cantero pasaba una serie de pruebas bastante complejas que hacían que pasara de ser un material rellenable, como del proceso alquímico, mediante el opus nigrum, a pasar a ser un material de oro, una persona formada dentro de lo que sería el conocimiento iniciático propio de la cantería en Francia y sobre todo en España. Hay otro capítulo que es el rito, que aquí no lo vamos a desarrollar porque es que no va a dar tiempo, que es muy interesante porque es la primera vez que se pone por escrito cómo era el rito masónico para entrar de ser un vulgar aprendiz a ser un maestro. Y entonces se desarrolla en el capítulo del rito todo lo que son las trazas para conseguir la marca propia de cantero. Era como una oposición, es decir, tú te pasabas 5 años como aprendiz. En esos 5 años se te enseñaba cómo ir deslindando, cómo ir limpiando, cómo ir dejando la masa importante y llegar a la pureza, que sería el oro, que sería en cierta manera, ese oro sería la representación de la luz y por lo tanto sería en alquimia el alcanzar la perfección total. Nos vamos a encontrar después, posteriormente, con el comienzo de la obra y por lo tanto el comienzo de la obra va a dar, en el caso de la ciudad de Sevilla, una cuestión muy importante. Sevilla no tiene cantera, pero no solo no tiene cantera, sino que además no tenía canteros. Y eso va a dar una idea de dos tipos de trabajos que vamos a poder percibir perfectamente y además se percibe en el exterior de la catedral. Una primera parte del trabajo, que son las de los canteros de menor calidad, y también lo vamos a ver en la representación, en la talla de las gárgolas y demás, vamos a ver una evolución, y un segundo trabajo por parte de los canteros en los que hay una mayor calidad, que lo traerá Diego del Riaño, porque se consigue una piedra caliza mucho más importante, de morón, y permite mucho más detalle, con lo cual veremos que la Catedral de Sevilla es una de las